Aleluya. Amén. Estamos, amado, estudiando el Nuevo Testamento y en el día de hoy, amado, vamos a iniciar lo que es la introducción al Evangelio de Marcos. Amén. Este es el estudio número 15. Aleluya. Y, amado, nos hemos propuesto estudiar el Nuevo Testamento y yo sé que Dios nos va a enseñar muchísimo en el día de hoy. Amén. Y ya hemos terminado el Evangelio de Mateo y vamos a iniciar ya lo que es el Evangelio de Marcos. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos, amado, a hacer una introducción a lo que es el Evangelio de Marcos y luego ya en el próximo martes vamos a entrar, amado, lo que es estudiando capítulo por capítulo, así como lo hicimos con Mateo. Amén. Entonces, en el día de hoy, amado, tenemos un estudio muy poderoso y muy importante y yo sé que vamos a aprender bastante acerca del Evangelio de Marcos. Amén. Y vamos, amado, a hablar este estudio en varios puntos. En primer lugar, vamos a ver, amado, quién escribió el Evangelio de Marcos. Lógicamente sabemos que fue Marcos. Amén. Porque lleva su nombre. Ahora vamos a ver qué Marcos fue, porque la Biblia habla de muchos Marcos. Amén. Vamos a ver también a quién fue dirigido el Evangelio de Marcos. En el día de hoy también vamos a aprender, amado, las características que tiene este Evangelio de Marcos. Vamos a aprender también cuál es el tema principal del Evangelio de Marcos. Amén. También vamos a aprender, amado, qué presenta Marcos en su Evangelio, cómo él presenta a Cristo en su Evangelio. Y vamos a aprender también el carácter del Evangelio de Marcos. Vamos a aprender también el propósito del Evangelio de Marcos. Y por último, vamos a aprender lo que es la estructura del Evangelio de Marcos. Es decir, amado, que hoy tenemos un estudio bien importante y bien poderoso. Así que, aleluya, Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir con este estudio tan poderoso. Amén. Empezamos con la primera parte, o número 1. Vamos a ver, amado, quién fue que escribió este Evangelio. Nosotros sabemos, amado, que este Evangelio de Marcos fue escrito por un joven llamado Marcos. Pero las Sagradas Escrituras no hablan, amado, de muchos Marcos. Amén. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, la Biblia no habla de un Marcos que andaba con Pablo y Bernabé, capítulo 15 del libro de los Hechos. Y dice que Pablo no quería que Marcos lo siguiera, porque este Marcos, que era sobrino de Bernabé, Pablo dice que este Marcos era de doble ánimo. Y Pablo no quería caminar con Marcos en el ministerio porque era de doble ánimo. Amén. Hoy estaba perdido, pero mañana estaba apagado. Hoy estaba firme, pero mañana estaba en doble agua. Entonces, realmente una persona de doble ánimo no se puede tomar en cuenta para un liderazgo ni para un carácter ministerial. Porque cuando hay alguien que es de doble ánimo, amado, te puede manifestar una firmeza para el desarrollo de un ministerio, pero entonces luego se cansa, y eso fue lo que pasó con este Marcos. Entonces, cuando Pablo va a iniciar su segundo viaje misionero, la Escritura enseña que Pablo le dice a Bernabé: no, Marcos no va con nosotros. Y dice que Bernabé quería que Marcos caminara con ellos. Y la Escritura enseña, amado, que por eso vino la división del apóstol Pablo, amado, y Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé quería que Marcos fuera, pero Pablo no quería. ¿Por qué? Marcos era de doble ánimo. Eso está en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 15, versos 37 al 39. Dice el 37, leemos en el nombre de Jesús. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Y dice el 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dice el 38 aquí que a Pablo no le había parecido bien, amado, llevarse consigo a Marcos, porque ya ellos habían salido con Marcos, pero Marcos se había apartado de ellos cuando ellos estaban en Panfilia, es decir, predicando el Evangelio en esa ciudad. Es decir, que Marcos era de doble ánimo, y Pablo entendía que él no podía andar con alguien de doble ánimo, sino con alguien que estaba dispuesto a la obra. Y dice el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre.
Y dice el 40, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, aquí la Biblia nos presenta a un Marcos que se llamaba Juan. Y la Escritura enseña que este Marcos era, amado, familia de Bernabé. Pero Pablo y Bernabé eran compañeros de ministerio. Y Bernabé le dijo, vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo le dijo que no, porque Bernabé era de doble ánimo. Este Marcos que presenta el libro de los Hechos, ese no fue el que escribió, amado, el Evangelio. Ahora, ¿qué Marcos fue el que escribió el Evangelio de Jesucristo? Ven, este Evangelio de Marcos fue escrito, amado, por un discípulo de Pedro. El apóstol Pedro, amado, tenía un discípulo que era llamado Marcos. Y Pedro, amado, tenía a este discípulo como intérprete. O sea, este discípulo llamado Marcos era intérprete de Pedro. Cuando Pedro estaba exhortando la palabra, amado, en griego y en hebreo, en esos idiomas, Marcos interpretaba lo que Pedro hablaba en el idioma latín. Eso es como que yo esté en un batey predicando y yo no sepa hablar creol, amén, y yo estoy transmitiendo un mensaje, pero hay alguien conmigo que habla creol y lo que yo digo, él lo traduce a ese idioma. Entonces, Marcos era el intérprete de Pedro, era un discípulo de Pedro, amén. Entonces, Marcos escribe, amado, este evangelio por secuencia de Pedro. ¿Por qué? Porque, amado, las enseñanzas de Pedro eran tan profundas que Marcos lo interpretaba de tal magnitud que se vio necesario a Marcos, primeramente inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego por la orientación y los testimonios que le dio Pedro a Marcos, Marcos escribió este evangelio. Porque si nosotros analizamos, Marcos no caminó con Cristo, Marcos no anduvo con Cristo. Entonces, ¿cómo Marcos escribe la vida de Cristo? Porque Pedro, su maestro, su mentor, su padre espiritual, se lo enseña. Entonces, Marcos escribió lo que Pedro le decía. En el libro de Primero de Pedro, capítulo 5, a la altura del verso 13, ahí vemos la relación que tiene Pedro con su discípulo llamado Marcos. Lo vamos a leer. Y vemos que al final de esta carta de Pedro, Primero de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro dice que Marcos le manda saludos a los creyentes. Amén. Vamos a leerlo. Primero de Pedro, capítulo 5, verso 13, dice: las iglesias que están en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, miren lo que dice Pedro, amado, que las iglesias que están en Babilonia, que fueron elegidas, y Marcos, su hijo, le mandan saludos. O sea que Marcos, amado, este evangelista, era hijo espiritual, hijo en la fe del apóstol Pedro. Entonces, amado, Marcos escribió este evangelio de manera pública, amén, porque fue necesario, amado, que él hiciera su evangelio. Si nosotros analizamos, nosotros notamos que no existe el evangelio de Pedro, el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, eran apóstoles de Cristo, pero no existe lo que es el evangelio de Pedro, amén. Pero Marcos, amado, revela la vida de Cristo y la historia de Cristo según lo que el apóstol Pedro, amén, le está enseñando. Ahora, amado, hay una historia en el evangelio de Marcos, capítulo 14, a la altura del verso 50, búsquenlo ahí, Marcos 14, 50, hay una historia donde dice que cuando Cristo, amado, está siendo entregado, dice que los discípulos salieron corriendo y hay un cierto joven que está cubierto con una sábana, y dice que cuando vinieron los principales guardias al sacerdote a llevar preso a Cristo, dice que jalaron la sábana al joven y él estaba desnudo y él salió corriendo. Hay personas, amados, que atribuyen que ese joven que estaba desnudo ahí era Marcos, pero la Biblia no dice que era Marcos, la Biblia dice que era un joven que estaba desnudo ahí. Hay personas que dicen que ese muchacho era Marcos y que ese muchacho estaba escribiendo el evangelio mientras se estaban llevando a Cristo encarcelado, preso. Amén. Entonces, amado, no era Marcos este joven. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 14, a la altura del verso 50. Dice el verso 50: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía,
cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Entonces, este evangelio de Marcos es el único que revela esta historia. Ni Mateo, ni Lucas, ni Juan hablan, amado, de esta historia de este muchacho que estaba cubierto con una sábana cuando estaban llevándose a Cristo preso. O sea, Cristo estaba en el monte Getsemaní orándole al Padre, diciéndole a su Padre: pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Amén. Y dice que mientras Cristo está ahí, amado, en el monte, llegan los alguaciles, los guardias, los sacerdotes, los Judas, el que lo iba a entregar. Y cuando ellos le echaron mano a Cristo, dice que todos los discípulos huyeron, pero ese joven estaba cubierto con una sábana. Y dice que los guardias jalan la sábana, y cuando jalan la sábana, el joven quedó desnudo y salió corriendo. Hay personas que dicen que este joven, vuelvo y repito, es Marcos, pero no hay fundamento bíblico para decir que es Marcos. Entonces, ¿quién fue el que escribió este evangelio? El hijo en la fe de Pedro. Amén. Un discípulo del apóstol Pedro, amado, que era colaborador, intérprete del apóstol Pedro. Entonces, amado, ya sabemos quién escribió este evangelio. Y este evangelio, el discípulo de Pedro lo escribió en el año 65 después de Cristo. Amén. Después que Cristo nace, amén, en el año 65 se escribió este evangelio de Marcos. Ahora vamos a ver, amado, a quién fue dirigido el evangelio de Marcos. Hay personas que se preguntan que por qué hay 4 evangelios. Hay 4 evangelios. Tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, que es el que estamos estudiando, tenemos a Lucas y tenemos a Juan. Hay personas que se preguntan que por qué 4 evangelios. Realmente cada evangelio presenta la vida de Cristo: nacimiento, ministerio, bautismo, milagro, muerte y resurrección de Cristo. Todos los evangelios. Pero cada evangelio fue dirigido a un público diferente. Amén. Cada evangelio fue dirigido a un público diferente. Por ejemplo, amén, si yo estuviera dando aquí una charla de pareja, yo dijera que no vengan los niños, sino personas adultas, porque el mensaje que yo voy a transmitir va a ser un mensaje de alto calibre, un mensaje para adultos, para mayores de 18 años, que niños no pueden escuchar. Amén. Entonces, amado, cada evangelio era dirigido a un público diferente. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, Mateo lo escribió a los judíos. El evangelio de Lucas, Lucas lo escribió a los griegos. El evangelio de Juan, Juan lo escribió a los gentiles. Pero Marcos escribió ese evangelio a los romanos. Amén. O sea, el público que iba a recibir este evangelio eran los romanos, de nacionalidad romana. Entonces, Marcos, amado, dirige la atención de la comunidad romana para que ellos conozcan acerca de lo que es, amado, la vida de Cristo. Amén. Ahora vamos a ver, amado, las características de este evangelio de Marcos. Las características de este evangelio de Marcos. Amén. Y hablar, amado, de características, prácticamente lo mismo que hablar de atributos. Para que me entiendan, cada persona, amado, tiene una característica o rasgo que lo identifica. Amén. Una característica es algo peculiar de una persona. Por ejemplo, fulana es muy alegre, es una característica de ella. Amén. Fulana es aburrida, o siempre está enojada, o siempre está enojado. Es una característica de esa persona. Incluso los animales tienen características únicas. Por ejemplo, el sonido que producen los animales a la hora de comunicarse son características únicas de los animales. Por ejemplo, los gatos maullan, los perros ladran. Y por medio de la característica, nosotros podemos, amado, identificar qué tipo de animales tengo en el lugar si nosotros vemos. Porque si yo, amado, meto un animal en el baño, usted no está viendo el animal que está ahí. Pero si comienza a maullar, usted se da cuenta que un gato que está trancado, porque ya usted conoce que los únicos que maullan son los gatos. No sé si me pueden entender. Entonces, si está ladrando, tú sabes que es un perro que está ahí adentro, porque el perro es el que ladra. Entonces, los sonidos, amado, de la comunicación de los animales son la característica. Y así mismo, amado, cada evangelio tiene su característica, sus rasgos peculiares que lo identifican. Entonces, el evangelio de Marcos, amado, tiene su característica. Por ejemplo, primera característica,
del Evangelio de Marcos es que hay poca enseñanza. Si usted analiza el Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Amén. Si nos vamos a Mateo tiene 28 capítulos. Lucas tiene 24 capítulos. Y Juan tiene 21 capítulos. Entonces, Marcos tiene 16 capítulos. Es el Evangelio más corto. Y es un Evangelio que tiene poca enseñanza. Porque fue dirigido al mundo romano, a una comunidad romana que le interesa poco la enseñanza. Lo que le interesa es el gobierno, la acción, ya que los romanos eran que gobernaban, amado, el mundo prácticamente en ese tiempo. Y esa es otra historia, hablarle de los gobiernos mundiales. Amén. Por ejemplo, les voy a dar un adelanto para que se saboree el video y se goce, después damos un estudio de eso. Han pasado, amado, 7 gobiernos mundiales desde la creación del mundo hasta hoy. Han pasado 7 gobiernos mundiales que son prototipos del anticristo. Amén. Y Roma fue el número 7, que es el que está gobernando todavía hasta el sol de hoy. En los tiempos de Cristo, Roma gobernó como un poder político, pero ahora Roma está gobernando como un poder, amado, religioso. Allá donde está Roma, el Vaticano, que sale la Iglesia Católica, amado, usted sabe que la Iglesia Católica es un poder mundial en todas las naciones. Entonces, Roma está gobernando mundialmente, pero a nivel religioso, no político. Ahora, el gobierno número 8 es el gobierno del último anticristo, que es en la gran tribulación, que es el cuerno pequeño que saldrá. Dice que eran 7 cuernos, habla Daniel, y luego saldrá otro cuerno, el número 8, otro reino, y es el del anticristo. Amén. Y son diferentes tipos de reyes que han gobernado. Tenemos Egipto, tenemos los medo-persas, Asiria, amén, los persas, así sucesivamente, los griegos, amén, que venían de Grecia, y por último los romanos. Pero ese no es el tema. Entonces, los romanos eran personas de gobierno, y por eso este Evangelio de Marcos tiene poca enseñanza. Otra característica de este Evangelio de Marcos es que no aparece el sermón del monte. El sermón del monte que Cristo enseñó no aparece aquí en Marcos, porque tiene poca enseñanza. También, amado, el Evangelio de Marcos tiene poca parábola. El Evangelio de Marcos nada más tiene 4 parábolas. Amén. O sea que tiene poca enseñanza el Evangelio de Marcos. Si el Evangelio de Marcos lo que se limita a presentar a Cristo como Dios, como Salvador, amén, y como Rey de Reyes, pero tiene poca enseñanza. Amén. Parábolas, además tiene 4 parábolas. En cambio, Mateo tiene 18 parábolas y Lucas también tiene 19. Amén. Pero Marcos nada más tiene 4 parábolas. O sea que parte de la característica del Evangelio de Marcos, amado, que no tiene parábola. También Marcos, amado, no presenta la niñez de Cristo. Amén. Marcos no habla de la niñez de Cristo. Marcos no dice que María salió embarazada. Marcos no dice que José la quería dejar. Marcos no dice que Jesús a los 12 años estaba en el templo. Marcos presenta a Cristo adulto. Marcos comienza presentando a Cristo adulto. En el capítulo 1 de Marcos, solamente el capítulo 1, vemos a Marcos, amado, presentando el bautismo, tentación y desarrollo de ministerio. Todo junto en el capítulo 1 nada más de Marcos presenta todo eso. Amén. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 nada más presenta, amado, el bautismo, presenta la tentación, el desarrollo de su ministerio, presenta todo eso nada más en el primer capítulo, porque es un libro muy resumido. Otra característica, amado, del Evangelio de Marcos es que Marcos no presenta genealogía. Amén. Marcos no presenta la procedencia de Cristo. Usted sabe que el Evangelio de Mateo, si usted se va a Mateo capítulo 1, verso 1, comienza diciendo: y esta es el libro de la genealogía de Jesucristo. Y dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró de Tamar a Faré y Azar, y así sucesivamente. David engendró a Salomón, Salomón engendró a Salomón, a Roboam, Roboam engendró, así sucesivamente. Viene la genealogía hasta llegar a Cristo. Marcos no presenta genealogía, no presenta procedencia de dónde nació Cristo. ¿Ven? Ahora, el Evangelio de Marcos, amado, tiene poca referencia al Antiguo Testamento. Amén. Marcos tiene poca referencia
al Antiguo Testamento. En cambio, el Evangelio de Mateo tiene 129 referencias al Antiguo Testamento. O sea que Marcos es un evangelio muy pequeño, muy resumido. Amén. Otra característica de Marcos es que Marcos, amado, contiene casi todos los milagros de Cristo. Todos los milagros de Cristo lo presenta Marcos. Ahora, vamos a hablar del tema, amado, del evangelio de Marcos. ¿Saben qué tema principal Marcos presenta? Realmente, amado, Cristo no es presentado por Marcos como rey. Cristo no es presentado por Marcos, amado, como hombre ni como Dios. Marcos presenta a Cristo como siervo, como el siervo sufriente, como el que vino a sufrir a la tierra. Y este es el tema principal del evangelio de Marcos. Amén. Presentar a Cristo, amado, como el siervo sufriente. Amén. Pero también Marcos lo presenta como el poderoso, porque Marcos presenta todos los milagros de Cristo. Miren la diferencia. Marcos tiene poca enseñanza, pero el evangelio de Marcos presenta todos los milagros de Cristo. Porque los romanos, amado, eran personas de gobierno. Herodes, Pilato, Augusto César, todas estas personas eran romanas y eran los que gobernaban, los que tenían el poder. Entonces Marcos presenta el poder de Dios a través de Cristo, por medio a los milagros, a las resurrecciones que Cristo hizo de los muertos, la sanidad, de las liberaciones de los demonios. Marcos en eso sí lo lleva muy presente. O sea que el tema principal del evangelio de Marcos es presentar a Cristo, número uno, como siervo sufriente, porque Marcos presenta los sufrimientos de Cristo, y número dos, presentarlo, amado, como el poderoso, como alguien con autoridad, alguien con poder. Amén. Entonces, también vemos, amado, que Marcos presenta a Cristo como que tenía poder sobre la economía. Marcos presenta a Cristo que tenía poder sobre la alimentación, porque Marcos hace énfasis en la multiplicación, amado, que hace Cristo de los panes y los peces. O sea, que Cristo tenía todo el poder y toda la autoridad. Pero también Marcos habla con una autoridad muy fuerte acerca de que el Hijo del Hombre, amado, vino a dar su vida en rescate por mucho y vino a sufrir. Si nos vamos al libro de Marcos, capítulo 10, a la altura del verso 42 hasta el 45, vamos a ver una referencia aquí. Marcos, capítulo 10, desde el 42 al 45. Amén, leemos, dice el 42. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Oiga lo que Cristo dice. ¿Por qué Marcos pone esta palabra? Porque él estaba escribiendo a los romanos, a gente de poder, de autoridad, gobernadores. Y dice Cristo que los que son gobernantes, los que son reyes, los que tienen poder sobre las naciones, se enseñorean de ella. Y dice el verso 43: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Oiga lo que Cristo dice. Cristo, amado, está presentando aquí, amado, el principio de la grandeza. Y el principio de la grandeza es la humildad. El que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. No diga que Dios le salsa. Amén. Usted no es paquete para que Dios le meta salsa a usted. O sea, hay gente que dice que el que se humilla, Dios lo ensalza. No es eso que dice la Biblia. Y dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Ahora, el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, Marcos está presentando lo que es la razón para ser grande. Usted quiere ser grande en el evangelio, sea humilde, sea manso, sea pequeño, sea sencillo, amado, en el camino del Señor. Porque el que es manso, el que es humilde, el que se humilla, Jehová lo exalta. Ahora, en el verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, amado, esto era un reto para la mente y la forma de pensar de los romanos, porque todos los que nacían en Roma tenían su mente en gobernar, en el poder, en ser mayores que otros. Pero Marcos le dice a ellos: no será así.
Ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que hacerse pequeños, tienen que ser vuestro servidor. Entonces, amado, Cristo enseñó que la verdadera grandeza y la verdadera fuerza no depende, amado, de quizá el poder o la autoridad o el gobierno o el liderazgo. Y la verdadera fuerza y la verdadera grandeza no proviene, amado, del cargo quizá político o gubernamental o eclesiástico, sino que la verdadera grandeza viene de la humildad, de la sencillez, de la mansedumbre. Amén. Entonces, amado, Cristo se presenta como el hombre manso y humilde. Y él pudiendo, amado, entrar a Jerusalén en un caballo real que usan los reyes, él entró en un pollino, en un asno, que para nosotros viene siendo un burro. Cristo entró en un asno, amado, a Jerusalén, representando la humildad. En el profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, vamos a leer ese texto bíblico. Zacarías, el libro de Zacarías está antes de Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. Antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Entonces, en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, hay una profecía acerca de la humildad y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Zacarías 9:9. Amén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Amén. Dice que el rey iba a venir manso, tranquilo, humilde y cabalgando sobre un pollino. Amén. Entonces, amado, vamos a ver ahora cómo Marcos presenta a Cristo en este evangelio. Amén. Primero que Marcos hace referencia a que Cristo es hijo de Dios. Y cuando la Biblia dice que Cristo es hijo de Dios, está presentando la parte divina de Cristo. La palabra divinidad quiere decir la facultad de ser igual o ser Dios. Amén. Divinidad es la facultad de ser igual o ser Dios. Entonces, cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, presenta a Cristo como Dios. Entonces, son las primeras palabras que Marcos da empezando su evangelio. Desde que empieza el evangelio de Marcos, Marcos comienza presentando a Cristo como Dios. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 1, verso 1. Empezando el evangelio de Marcos, Marcos lo presenta como Dios. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 1, verso 1, él lo presenta como hijo de Dios. Amén. Como Dios. Marcos 1, capítulo 1, verso 1. Miren lo que dice. Amén. Leemos. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Miren cómo Marcos lo presenta. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. O sea que lo primero que hace Marcos, antes de empezar a hablar de Cristo, es presentarlo como el hijo de Dios, porque él va a hacer referencia a el hijo de Dios, al enviado, al que iba a morir por los pecados de la humanidad, no a cualquier persona. Y él comienza diciendo que es el hijo de Dios. Pero ¿qué significa esto? Que es el hijo de Dios. Significa de que es Dios. Amén. Era una blasfemia decir que tú eres hijo de Dios en el Antiguo Testamento. El que decía que era hijo de Dios, lo apedreaban, lo mataban. Pero ahora nosotros nos llamamos hijos de Dios después de Cristo. Pero antes de Cristo nadie podía llamarse hijo de Dios. Incluso Dios, a los únicos que le llamaba hijo de Dios eran los ángeles. En el libro de Job, capítulo 1, verso 6, dice: vinieron a reunirse los hijos de Dios delante de Jehová, en los cuales también vino Satanás. Eran los ángeles que estaban reunidos con Dios. Amén. Entonces, ¿cómo Dios le llamaba a los hombres en el Antiguo Testamento? Hijo de hombre. Amén. Si nos vamos al libro de Ezequiel, ¿cómo le llamaba a Dios a Ezequiel? Hijo de hombre, profetiza. Entonces, la expresión que usaba Dios para con la humanidad, con su creación, era hijo de hombre. Ahora, ¿dónde que entra la potestad, el poder, la autoridad de nosotros llamarnos hijos de Dios? Después de Cristo. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice el verso 12: mas a todo aquel que le recibe, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y no solamente los que lo reciben, los que creen en su nombre. Dice el verso 12: mas a todo aquel que lo recibe y cree en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo
Desde entonces, y ahí en adelante, es que empieza, amado, la facultad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, Marcos, cuando dice que Jesús es el hijo de Dios, está poniendo un reto. Está diciendo, este hombre era el hijo de Dios, era Dios, era la divinidad. En segundo lugar, Marcos presenta a Cristo como el hijo del hombre también. Amén. Entonces, el relato que Marcos pinta es del verdadero hombre y presenta a Cristo como hombre, porque Cristo era capaz de sentir lo mismo que sentimos nosotros. Entonces Marcos, a pesar de presentarlo como Dios, también el Evangelio de Marcos lo presenta como hombre. Amén. Donde Cristo siente dolor, donde Cristo siente sed, donde Cristo se angustia, donde Cristo se cansa como hombre y donde Cristo tiene hambre. Marcos capítulo 11, verso 11 y verso 12. Aquí vemos una referencia como Marcos presenta a Cristo como una necesidad. Amén. Como una necesidad de hambre. Marcos capítulo 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor toda la cosa, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces Marcos presenta a Cristo como un hombre, porque dice que él tuvo hambre. Dice que al anochecer se fueron a Betania para dormir, para pasar la noche allá. O sea, presentó a Cristo como un hombre que tiene necesidad de dormir. O sea, que todo hombre tiene necesidad de dormir cuando le cae el sueño. Pero entonces también lo presenta como una persona que tiene la necesidad de comer. Amén. Porque vemos que después que amaneció allí en Betania, dice que él, amado, tuvo hambre. O sea que Cristo, amado, tuvo hambre. Por eso nosotros debemos entender, amén, ahora que soy para siempre, que Marcos también presentó a Cristo como hombre. Y allá en la cruz, cuando Cristo estaba muriendo, Cristo dijo: tengo sed. O sea, presentó necesidades que usted y yo presentamos. Y Marcos, amado, presenta esas necesidades. Amén. Amén. Ahora, la Biblia enseña que Dios no tiene necesidad de comer. Si nos vamos al Salmo capítulo 50, a la altura del verso 12, dice: y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y dice el verso 13: ¿he de comer yo carne de toro o he de beber sangre de macho cabrío? Dios le dice aquí en el Salmo a David, aleluya, que él no tiene necesidad de comer, porque es un Dios no le da hambre. Y la Biblia también enseña en el libro de Salmo capítulo 121 que Dios no tiene necesidad de dormir, que Dios no se duerme, que no se dormirá el que guarda a Israel. Eso está en el libro de los Salmos capítulo 121 verso 4. Dice el verso 4: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero aquí leímos en Marcos 11 que Cristo, haciéndose de noche, se fue a Betania a dormir porque tenía sueño. Ahora también presenta que cuando vino de Betania tuvo que hambre. Entonces Marcos presenta a Cristo 100% Dios y 100% hombre. También Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente. Y Marcos aquí lo presenta como el enviado, el sacrificio, el cordero inmolado que iba a ser sacrificado, amado, por los hombres. Amén. Y eso lo vemos en Marcos 10:45, que ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. Usted sabe que en la antigüedad había una costumbre de que cuando alguien pecaba, no es como ahora, que usted se tira de rodillas, le pide perdón a Jehová, y Jehová lo perdona por la humillación y por la intercesión. Amén. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad, el que quería que Dios lo perdone tenía que criar un animal, un toro, o una oveja, o una cabra de 1 año sin defecto, y traerlo al templo, y allí lo degollaban y allí lo mataban. Esa era la ofrenda por el pecado. Ahora, Marcos presenta que Cristo dio su vida en rescate por mucho. Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente y el sacrificio que hizo. Ahora vamos a hablar del carácter del Evangelio de Marcos.
Amén. Vamos a hablar ahora del carácter del Evangelio de Marcos. Entonces, amado, casi la mitad del Evangelio de Marcos ocupa la historia de la última semana de la vida de Cristo. Amén. Cuando estaba en Jerusalén. Entonces, en los primeros capítulos, la muerte de Jesús ocupa un lugar primordial. Y vemos como Marcos, desde el capítulo 8, pues son 16 capítulos que tiene Marcos, desde el capítulo 8, verso 30, comienza Marcos a hablar, amado, de la muerte de Jesucristo. Amén. O sea que Marcos se enfoca bastante en el sufrimiento de Cristo. Entonces, podríamos decir, amado, que principalmente el enfoque de Marcos en cuanto al carácter de este evangelio es presentar cómo Cristo sufre, como Cristo fue torturado, como Cristo fue atormentado por cada uno de nosotros. Amén. Y Marcos, amado, presenta a Cristo que le dan latigazos, que lo crucifican, que lo golpean, que le dan bofetadas, que le ponen una corona de espinos, amén, que le ponen una cruz bien pesada, aleluya, como Cristo sufre por ti y sufre por mí también, amén. Entonces, amado, el Hijo de Dios, que es Cristo, vivió de esta forma en la tierra, vivió, amado, como el sacrificio que iba a ser entregado, e iba a ser muerto para perdonarnos los pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice que Juan, amado, está bautizando en el Jordán, y dice que Cristo viene caminando, y cuando Juan lo ve a distancia, Juan lo señala, y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo fue presentado como un cordero a la luz de la Biblia que iba a ser sacrificado por nosotros. Amén. Y por eso que usted ve que el propósito de Cristo aquí en la tierra no era casarse. El propósito de Cristo aquí en la tierra no era hacerse rico. El propósito de Cristo aquí en la tierra no era gobernar una nación cuando vino en su primera venida. El propósito de Cristo en esta tierra era cumplir el mandamiento de Dios, que era morir, amado, por los pecados del mundo. O sea que Cristo nace para morir. El propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Marcos es el que presenta más, amado, este sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Son 16 capítulos. Y desde el capítulo 8, verso 30 en adelante, ahí comienza, amado, a hablar del sufrimiento de Cristo y la tortura que Cristo pasó. O sea que más de la mitad del Evangelio de Marcos, amado, presenta a Cristo como el siervo sufriente. Ahora, hablar de los propósitos, el propósito de este Evangelio, tiene varios propósitos, amén. Tiene varios propósitos. En primer lugar, el primer propósito, amado, es decir, amado, que nosotros fuimos salvados por la sangre de Cristo. Ese es el principal propósito. El principal propósito, que conozcamos a Cristo. Amén. De que los romanos, amado, conozcan a Cristo. Y que no podemos olvidarnos, amado, de guardar los mandamientos y los estatutos y las enseñanzas que Cristo dejó. Y entender que el sacrificio que Cristo hizo, amado, no fue en vano. Amén. No fue en vano. Ahora, él menciona aquí la persecución. Marcos menciona la persecución que tuvo, amado, lo tuvieron los discípulos, el lugar, amado, donde el evangelio se desarrolló. Por ejemplo, en Marcos 10:30 dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermano, hermana, madre, hijo y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, Marcos también presenta, amado, que nosotros, para guardar o cumplir los mandamientos de Dios, vamos a ser perseguidos. O sea, Marcos dice que nosotros debemos guardar los estatutos de Dios, las enseñanzas, el principal propósito, porque Cristo murió por nosotros. Y el segundo dice que nosotros vamos a recibir recompensa con persecuciones. Vamos a volverlo a leer. Marcos 10:30 dice que nosotros vamos a recibir 100 veces más en este tiempo de lo que nosotros hemos dejado. Vamos a recibir casa, hermanos, hermana, madre, hijo, tierra, con persecución. O sea que todas esas cosas las vamos a recibir con
persecuciones. Si el Evangelio de Marcos prepara a los creyentes mentalmente para que entiendan que van a ser perseguidos. Entonces, otro propósito final del Evangelio de Marcos es que nosotros tenemos, amados, que buscar principalmente y conservar lo que es la predicación del Evangelio. Porque Marcos 16:15, Cristo dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, Marcos presenta tres propósitos. Primer propósito, amado, que nosotros debemos guardar y obedecer, amén, los mandamientos de Cristo, porque Él hizo el sacrificio por nosotros. El segundo propósito es revelarnos que vamos a recibir bendiciones 100 veces más que lo que hemos dejado en este mundo: hermano, casa, hijo, esposo, tierra, pero lo vamos a recibir con persecuciones. O sea que vamos a ser perseguidos. Amén. No crea que usted en este evangelio a usted le van a dar agua de coco fría. Amén. O usted lo van a llevar más por el río, por usted bañarse en una playa, a refrescarse, a coger aire acondicionado bien cómodo. Amén. Aquí en este camino se sufre, aquí en este camino se aguanta persecuciones, se aguanta guerra, se aguanta levantamiento. Por eso nosotros, amados, no podemos turbarnos cuando seamos perseguidos, criticados, vituperados, porque Cristo lo está revelando en el Evangelio de Marcos. Y Marcos está revelando un evangelio de sufrimiento, no un evangelio light de bendiciones, de jipeta, de casa, que no es mala. Amén, tú tienes una jipeta, no es malo, tú tienes una casa grande. Si tú puedes tener, puedes organizarte mientras tú estés en este mundo, gloria a Dios. Pero, amado, mientras estemos en este evangelio, tenemos que saber que vamos a recibir persecuciones. Cristo dijo: el mundo os aborrecerá. ¿Y por qué lo va a aborrecer? Porque a mí me aborreció primero. Entonces, para terminar ya, vamos a ver ahora lo que es la estructura o el bosquejo de lo que es el Evangelio de Marcos. Amén. Lo primero es que Marcos tiene 16 capítulos que están divididos en tres partes del Evangelio de Marcos. Primera parte, amado, es la introducción y la preparación del ministerio de Jesús. Eso está en el capítulo 1, del verso 1 al verso 15. Si usted va a Marcos capítulo 1, ahí verso 15, termina hablando de lo que es la predicación de Cristo. Y ahí dice en Marcos 1:15, dice: arrepentíos. Amén. Dice: porque el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es Marcos 1:15. Ya Cristo bautizado, ya Cristo tentado por Satanás, ya Cristo, amado, desempeñado su ministerio. O sea que los primeros 15 versículos, amado, desarrollan todo lo que es la preparación de Cristo. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, vemos que en Mateo capítulo 1 presenta el nacimiento de Cristo. En Mateo capítulo 2, ya Cristo siendo niño, José corriendo peligro, Herodes persiguiéndolo. En Mateo capítulo 3 presenta a Cristo bautizándose. En Mateo capítulo 4 presenta la tentación de Cristo. Y ya en el capítulo 5 de Mateo es que comienza Cristo haciendo su primer sermón, que es el sermón del monte, desarrollando su ministerio. O sea que en Mateo pasaron 5 capítulos para presentarnos a Cristo predicando. Pero en Marcos no. En Marcos, en los primeros 15 versículos, resume todo y ya presenta a Cristo predicando, porque es un evangelio muy resumido, muy corto, porque, amados, los romanos no tenían necesidad de saber mucha historia, mucha enseñanza, mucho detalle. Los romanos lo que querían saber era objetivo, eran gente rápida. Los romanos, amado, eran gente que comían parado, eran gente que comían trabajando, eran gente de gobierno, empresarios, gente de jerarquía. Entonces Marcos, como le está escribiendo a los romanos, él está presentando un evangelio rápido, un evangelio sin mucho detalle. Amén. Ahora, siguiendo con lo que es la estructura, vemos, amado, que la segunda parte de este evangelio de Marcos presenta lo que es la actuación de Cristo en su ministerio, y presenta la predicación y algunos milagros que Cristo hace. Amén. Y esta segunda parte está del capítulo 1, verso 16, amado, hasta el capítulo 8, verso 26. Amén. Y ahí tenemos el llamamiento a los primeros discípulos. Eso está en Marcos capítulo 1, verso 16, donde Cristo llama a los primeros discípulos. Pero Mateo llama a los primeros discípulos, amén, amado, ya en el capítulo 4. Marcos lo llama en el capítulo 1.
Ese después que Cristo viene a bautizar, donde va caminando, aleluya, por Capernaum, y ve, amado, a Pedro y a Juan con su padre remendando las redes porque habían terminado de pescar, y él lo llama. Más para adelante ve otra barca donde están Juan y Santiago, Jacobo, los hijos de Zebedeo, y él lo llama también, el llamado de los primeros discípulos. Eso está en Marcos 1:16. Luego, rápidamente, viene el primer día de Cristo en Galilea, en Marcos 1:21 al 39. Luego viene cuando Jesús entra en conflicto con los judíos, Marcos 1:40. Amado, que los judíos comenzaron ya a perseguir a Jesús. Cuando hablo de judíos me refiero a los fariseos. Eso está en Marcos capítulo 1 verso 40. Luego, amado, viene la segunda sección que habla de la elección de los apóstoles. Eso está en el capítulo 3 de Marcos. Pero Mateo presenta la elección de los apóstoles en el capítulo 10. ¿Usted ve la diferencia? O sea, Mateo tenemos que esperar 10 capítulos para llegar a la elección de los apóstoles, pero Marcos no, Marcos es todo rápido. Y así sucesivamente, rápido, avanzando un poco rápido, presenta a Jesús en medio de falta de comprensión con los fariseos, Marcos 3:20. Luego tenemos otra historia cuando Jesús anuncia el reino de Dios en medio de esa guerra y de esa oposición que le están haciendo los discípulos. Eso está, amado, en Marcos capítulo 4, del verso 1 al 34. Luego vemos cuando Jesús empieza a hacer los milagros, Marcos 4:35. Luego vemos, amado, un conflicto que Cristo tuvo, amado, con los ciudadanos de Gadara, porque libertó el endemoniado. Y usted sabe que cuando Cristo libertó el endemoniado gadareno, usted sabe, amado, que el demonio le dijo a Cristo, por favor, ten piedad de nosotros, no nos mande a los abismos. Y dice que le rogaron los demonios a Cristo que lo mandara a los cerdos, y Cristo mandó a los demonios a los cerdos, y los demonios, poseyendo los animales, estos demonios se fueron por un despeñadero y se ahogaron. Entonces, Gadara era una ciudad que se especializaba en la crianza de cerdos, o sea, que los cerdos, amado, era la fuente de ingreso de economía de Gadara. Ahora, cuando los gadarenos vieron que los cerdos se ahogaron, le pidieron a Cristo que se vaya afuera. Eso lo vemos, amén, ahí en Marcos, en el capítulo 5, 6 en adelante. Entonces, también vemos, amado, cómo los apóstoles fueron comisionados, y también vemos la presentación de la muerte de Juan el Bautista en Marcos capítulo 6, verso 7. Vemos también cuando Jesús hace grandes milagros, más milagros, Marcos 6:33. Vemos una controversia que Cristo tuvo con los fariseos acerca de lo que es la purificación, de que los discípulos no guardaban el día de reposo. Eso está en Marcos capítulo 7, verso 1. Ellos dijeron, tus discípulos comen con la mano sin lavar. Y ahí fue que Cristo tuvo esta controversia con ellos, que dicen que no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Pero Mateo habla de eso en el capítulo 15. Pero Marcos está hablando de eso en el capítulo 7. Ustedes, amado, que son muy resumidos lo que dice Marcos, muy detallado. También, amado, luego vemos que Jesús hace más milagros después de esto, Marcos 7:31. Y luego vemos, amado, otro conflicto con Cristo y los fariseos y los discípulos en Marcos capítulo 8. También entramos ya en la tercera parte de esta estructura del Evangelio de Marcos, y vemos, amado, como ya aquí entra el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo, que empieza en Marcos capítulo 8, del verso específicamente 27 en adelante, lo mismo que le explicaba ahorita, que Marcos se enfocó claramente, amado, en lo que es el sufrimiento de Cristo. Marcos presenta a Cristo como sufriente, el siervo sufriente, el que iba a sentir dolor, el que iba a morir. Miren, déjame explicarle algo. Los romanos eran personas altivas. Eran personas que por nacimiento eran instruidos con orgullo. Eran instruidos, amado, con ego, con arrogancia. Eran instruidos con vanagloria, con prepotencia. Eran personas prepotentes porque eran nacidos en el gobierno, tenían autoridad, la mayoría eran ricos. Yo le expliqué que Pilato viene de ahí, Herodes también, Augusto César, porque los romanos, amados, a quien Marcos escribió este evangelio, eran personas arrogantes. Marcos presenta un camino del evangelio con sumisión, con sujeción, con humildad, con mansedumbre, con sufrimiento. Amén. Y es difícil alguien que tenga poder de que ponerse de que por abajo de que de otro. Y lo leímos en Marcos 10:42, donde Cristo le dice a los discípulos, los gobernadores de la tierra se enseñorean de lo que ellos tienen autoridad, pero entre ustedes no será así.
sino que el que quiera ser grande en el reino de los cielos será vuestro servidor, será el más pequeño. Entonces aquí vemos desde el capítulo 8, verso 27 específicamente, hasta el capítulo 16, casi la mitad o más de la mitad del Evangelio de Marcos es presentado el sufrimiento de Cristo. Y entre este sufrimiento tenemos aquí, amado, cuando se va acercando el sufrimiento, y vemos cuando Cristo anuncia su primer anuncio de que iba a morir delante de los discípulos, y Cristo anuncia la negación del apóstol Pedro. Eso está en Marcos capítulo 8, verso 27. También presenta la transfiguración en el monte, Marcos capítulo 9, verso 2. También Cristo presenta aquí, Marcos presenta la liberación de muchos demonios, Marcos capítulo 9 también. Entonces vemos también en Marcos capítulo 9, verso 30, como Cristo anuncia por segunda vez que va a morir, que aquí es que los discípulos se turban, amén, que no te pase esto, que no muera. Y ahí es que Pedro, en ese instante, ahí es que Pedro le dice: maestro, tú no puedes morir, tú eres nuestro Señor. Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, amén, porque el propósito de Cristo era morir. Y prácticamente Pedro tenía una buena intención. ¿Por qué hago así con los dedos? Porque la intención de Pedro era buena, porque él no quería que su Señor se apartara de él. Todo el que tiene a Cristo no quiere que Cristo se vaya de su vida. Nosotros queremos tener a Cristo para siempre. Y esto fue lo que pasó Pedro. Pedro sabía que su Señor se iba a ir, pero sin él darse cuenta estaba sirviendo de opositor, de oposición, para que el plan de Dios no se cumpliera. Y Cristo dijo: apártate de mí, Satanás. Para esto yo he nacido. Amén. Yo he nacido para eso, para morir. Porque Cristo nació para morir. Entonces vemos ya en el capítulo 10 del libro de Marcos, como Cristo anuncia por tercera vez que va a morir. Marcos capítulo 10, verso 32. En Marcos 10, 46 presentan ya sus últimos milagros, sus últimas señales. Y aquí vemos la curación de un ciego de nacimiento llamado Bartimeo. Y también presentamos la presentación de los niños, cuando se le acercan a Cristo a presentarle al niño, y otros milagros más. También, amado, ya en el capítulo 13 vemos como a Cristo lo apresa. Marcos 13, verso 1, ya Cristo es apresado por los gobernadores. En Marcos capítulo 14 presenta el complot, amado, que tenían los judíos contra Cristo para que Cristo muera crucificado. Amén. Y también vemos, amado, como en el capítulo 14, verso 66, vemos que Pedro lo niega. Amén. Y en el capítulo 15 de Marcos, del verso 1 al 21, vemos cuando Cristo es condenado por Pilato y sentenciado a muerte. Aquí es que en Marcos capítulo 15, verso 5, ahí explica que, amado, Pilato complació al pueblo. O sea que Pilato, amado, entregó a Cristo sabiendo que Cristo era inocente y Cristo, amado, no había hecho nada, y él lo entregó porque complació al pueblo. Marcos capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 5. Miren lo que dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado. ¿Cómo llevaron a Cristo? Atado. Y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Amén. Y en el verso 15, ¿qué es lo que dice el verso 15? Dice el verso 15: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. O sea, que Pilato, amado, entregó a Jesús porque quería satisfacer al pueblo. O sea, aquí vemos un prototipo de un pastor tolerante, un pastor que tolera el pecado. Y por eso es que nosotros vemos, amado, que la mayoría de esos concilios que ven entre todo el que pueda, llénense y ahí hagan lo que ustedes quieran, quieren satisfacer al pueblo. Pastor, quiero hacer esto, hágalo. Pastor, esto, hágalo. Amén. Y no le enseñan al pueblo la verdadera realidad. Y el pastor está llamado a guiar al pueblo al camino de salvación. Entonces, por último, ya en el capítulo 16, vemos, en Marcos 15, 22, vemos la crucifixión de Cristo.
En Marcos 15:42 la sepultura, y en Marcos capítulo 16 vemos la resurrección de Cristo y los últimos mensajes que Cristo le da a los discípulos. Dios le bendiga.